El libro del Éxodo es una historia poderosa. Habla de dificultades y esperanza. Habla de esclavitud y libertad. Es el segundo libro de la Torá, las sagradas escrituras judías. Para los cristianos, es el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo significa partida o salida. Cuenta la historia de la huida de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Fueron guiados por un hombre llamado Moisés. Él fue elegido por Dios. Se cree que el libro del Éxodo fue escrito alrededor del siglo XIII a.C. La tradición dice que el mismo Moisés lo escribió. Sin embargo, muchos estudiosos creen que fue escrito durante muchos años. Combina tradiciones orales con registros escritos. El libro del Éxodo prepara el escenario para el nacimiento de una nación. Sienta las bases para la comprensión de Dios por parte de los israelitas y su pacto con Él. El libro del Éxodo es un texto fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Habla del poder de Dios y su amor por su pueblo. Destaca temas de liberación, pacto y ley. Estos temas continúan resonando con las personas de fe hoy. La historia del Éxodo es una historia para todos los tiempos. Nos recuerda que Dios escucha el clamor de los oprimidos. Él ve su sufrimiento y actuará para liberarlos. Los israelitas eran descendientes de Jacob. Jacob también era conocido como Israel. Habían estado viviendo en Egipto durante muchos años. Al principio, fueron bienvenidos, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Un nuevo faraón llegó al poder. Él no conocía a José. José era el israelita que había salvado a Egipto del hambre. El nuevo faraón vio a los israelitas como una amenaza. Estaban creciendo en número. Temía que se volvieran demasiado poderosos. Entonces, los esclavizó. Los israelitas fueron obligados a construir ciudades y trabajar en los campos. Fueron tratados cruelmente. Sus vidas estaban llenas de dificultades. El faraón ordenó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran asesinados. Quería limitar el crecimiento de la población israelita. Aquí es donde comienza la historia de Moisés. Su madre, Jocabed, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo, lo colocó en una canasta. Puso la canasta a la deriva en el río Nilo. La canasta fue encontrada por la hija del faraón. Ella se compadeció del bebé, le puso por nombre Moisés y lo crió como si fuera suyo. Moisés creció en el palacio del faraón. Desconocía su verdadera herencia. Pero Dios tenía un plan para él. Moisés sería el que libraría a su pueblo de la esclavitud. Un día, Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Se llenó de ira, mató al egipcio y escondió el cuerpo. Cuando el faraón se enteró, intentó matar a Moisés. Moisés huyó de Egipto, se fue a la tierra de Madián. Allí se casó y trabajó como pastor. Un día, mientras cuidaba su rebaño, Moisés vio algo extraño. Una zarza estaba en llamas, pero no se consumía. Se acercó para investigar, y Dios le habló desde la zarza ardiente. Dios le dijo a Moisés que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Había escuchado sus clamores. Había venido a liberarlos. Dios eligió a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. Moisés tenía miedo. No se sentía capaz de realizar la tarea. Le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios lo tranquilizó. Yo estaré contigo, dijo Dios. Dios le dio a Moisés una señal. Le dijo que tirara su vara al suelo. Cuando lo hizo, se convirtió en una serpiente. Luego Dios le dijo que la recogiera por la cola. Cuando lo hizo, se convirtió de nuevo en una vara. Dios le dio a Moisés otra señal. Le dijo que metiera la mano en su manto. Cuando la sacó, estaba leprosa. Volvió a meter la mano y sanó. Estas señales eran para demostrar a los israelitas que Dios lo había enviado. Incluso con estas señales, Moisés todavía tenía miedo. Le pidió a Dios que enviara a alguien más. Esto enojó a Dios. Pero aceptó enviar a Aarón, el hermano de Moisés, para que lo ayudara. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón. Le dijeron que el Dios de Israel los había enviado. Le exigieron que dejara ir a los israelitas. El faraón se negó. No conocía al Dios de Israel. No quiso escuchar a Moisés y a Aarón. Entonces Dios envió una serie de plagas sobre Egipto. Hubo 10 plagas en total. Cada plaga era un juicio contra el faraón y los dioses egipcios. La primera plaga convirtió el río Nilo en sangre. Los peces murieron. El agua se volvió imbebible. La segunda plaga trajo ranas, cubrieron la tierra. La tercera plaga trajo mosquitos, pululaban por el aire. La cuarta plaga trajo moscas. Cada plaga causó gran sufrimiento.
Pero el faraón seguía negándose a dejar ir a los israelitas. Endureció su corazón contra Dios. La quinta plaga fue una pestilencia que mató al ganado. La sexta plaga trajo úlceras en las personas y los animales. La séptima plaga fue una granizada. Destruyó los cultivos y la vegetación. La octava plaga trajo langostas. Comieron todo lo que quedaba. La novena plaga fue la oscuridad. Durante 3 días, una espesa oscuridad cubrió la tierra. Finalmente, la 10ª y última plaga fue la muerte de los primogénitos. Todos los hijos primogénitos de Egipto murieron. Ni siquiera el hijo del faraón se salvó. Sección 5. El Éxodo y el Mar Rojo. La 10ª plaga finalmente quebró la voluntad del faraón. Dejó ir a los israelitas. Esa noche salieron de Egipto a toda prisa. Se llevaron sus pertenencias y su ganado con ellos. Fueron guiados por Moisés. Habían sido esclavos en Egipto durante 430 años. Ahora eran libres. Los israelitas viajaron a un lugar llamado el Mar Rojo. Mientras acampaban junto al mar, miraron hacia arriba. El ejército egipcio los perseguía. El faraón había cambiado de opinión. Quería que sus antiguos esclavos regresaran. Los israelitas estaban atrapados. Estaban aterrorizados. Pero Dios estaba con ellos. Le dijo a Moisés que levantara su vara. Cuando lo hizo, las aguas del Mar Rojo se dividieron. Se abrió un camino seco. Los israelitas cruzaron por tierra seca. Las aguas formaron una pared a cada lado de ellos. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos. Todo el ejército egipcio se ahogó. Los israelitas estaban a salvo. Habían presenciado el poder de Dios. Los había librado de la esclavitud. Había dividido las aguas del mar. Nunca olvidarían este día. Sección 6. El Pacto del Sinaí. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas entraron en el desierto. Deambularon por el desierto durante 40 años. Durante este tiempo, Dios proveyó para ellos. Les dio maná para comer. Sacó agua de una roca. Dios los condujo al monte Sinaí. Allí hizo un pacto con ellos. Un pacto es un acuerdo sagrado. Dios prometió ser su Dios. Y prometió bendecirlos. A cambio, los israelitas prometieron obedecer las leyes de Dios. Dios les dio a los israelitas los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un resumen de la ley de Dios. Son una guía de cómo debemos vivir. Nos enseñan cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Nos enseñan a adorar solo a Dios. Nos enseñan a no usar mal su nombre. Nos enseñan a santificar el sábado. Los últimos 6 mandamientos tratan de nuestras relaciones con los demás. Nos enseñan a honrar a nuestros padres. Nos enseñan a no matar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. El Pacto del Sinaí fue un momento decisivo en la historia de Israel. Marcó el comienzo de su relación con Dios como pueblo elegido. Los diferenció de todas las demás naciones. Sección 7. Rebelión en el desierto. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Fue un tiempo de prueba. A menudo se quejaban y murmuraban. Desobedecieron a Dios. Pusieron a prueba su paciencia. Uno de sus actos de rebelión más famosos fue el pecado del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo se impacientó. Le pidieron a Aarón que les hiciera un dios. Así que Aarón recogió sus joyas de oro, las fundió, e hizo un becerro de oro. El pueblo comenzó a adorar al becerro. Le ofrecieron sacrificios. Cuando Moisés bajó de la montaña, estaba furioso. Rompió las tablas de los 10 mandamientos. Destruyó el becerro de oro. Castigó al pueblo por su pecado. Moisés intercedió por el pueblo. Le rogó a Dios que los perdonara. Dios cedió. Los perdonó. Pero también envió una plaga sobre ellos. El pecado del becerro de oro mostró la infidelidad de los israelitas. Se habían apartado del Dios verdadero. Habían roto el pacto. Tenían que aprender que la verdadera adoración no se trata de rituales externos, se trata de la devoción interna a Dios. Sección 9. Temas de fidelidad, obediencia y redención. El libro del Éxodo es una historia sobre fidelidad, obediencia y redención. Nos muestra la fidelidad de Dios a su pueblo, incluso cuando le fueron infieles. Nos enseña la importancia de la obediencia, y nos muestra el poder de la redención de Dios. Dios fue fiel a su promesa a Abraham, recordó su pacto con él, libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto,
los convirtió en su pueblo elegido, les dio su ley, los condujo a la tierra prometida. Los israelitas, sin embargo, a menudo fueron desobedientes, murmuraban y se quejaban, adoraban a otros dioses, ponían a prueba la paciencia de Dios, pero Dios nunca se dio por vencido con ellos, los disciplinó, pero también los perdonó. El libro del Éxodo apunta a la redención final que vendría a través de Jesucristo. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Murió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él es el Moisés mayor. Nos saca del desierto de este mundo. Nos lleva a la tierra prometida de la vida eterna. El libro del Éxodo es una historia para todos los tiempos. Nos recuerda que Dios escucha el clamor de los oprimidos, ve su sufrimiento y actuará para liberarlos. Es una historia de esperanza. Nos recuerda que Dios es fiel, cumple sus promesas, y un día hará nuevas todas las cosas.